Tal vez, cuando escuchamos el nombre de Jane Mavis Burford de Buchanan, no se nos podría venir ninguna persona especial a nuestra mente. Sin embargo, es una persona demasiado importante para la historia de Facatativá, empezando por hacer uno de los libros más importantes que hay sobre la historia de nuestro municipio. Pueblo, encomienda y resguardo en Facatativá, 1538 a 1852. Una tesis presentada al Departamento de Historia en el año 1980, en el que recopila una serie de acontecimientos del siglo XVI al siglo XIX. Desde la llegada de los españoles al Valle de Facatativá, pasando por la apertura del Camino Real de Honda a Santa Fe, hasta la venta de las tierras del resguardo indígena. Jane Buchanan, historiadora inglesa, graduada de la Universidad Javeriana, nos relata en su texto un poco del pueblo colonial de Facatativá, teniendo como principal objetivo rescatar la historia de nuestro municipio entre los años 1538 y 1852. El periodo comprende inicialmente la fundación del pueblo y finaliza en el año donde los indígenas facatativeños comenzaron a vender las tierras de sus resguardos. Es un libro de suma importancia que abarca gran parte de la historia de Facatativá. Por ende, hemos decidido realizar un homenaje a la autora de este estudio tan completo, y aunque información completa de la señora Mavis hay muy poca, para este homenaje me puse en la tarea de buscar viejos conocidos de ella, personas que llegaron a compartir poco o mucho a su lado y con allegados. Para poder conocer un poco más de su historia, a continuación hablará Jairo Armando Becerra Rey, profesor de la Escuela de Patrimonio de Facatativá, que nos cuenta un poco de historia sobre ella y cómo llegó a conocerla. Mi nombre es Jairo Armando Becerra Rey. Mire, yo conocí a la profesora, la historiadora, como rectora del colegio La Victoria de Facatativá, que se fundó ese colegio donde era el antiguo Colegio Nacional de Facatativá. Y la conocí porque el esposo de ella fue con un grupo de facatativeños los que nos metimos a organizar el cuerpo de bomberos con Carlos Fernando Pinilla. Bueno, no voy a nombrar más sino a Carlos Fernando, que fue el comandante. Y entonces ella nos atendía muy bien cuando íbamos, y de ahí nos principió a contar que venía a sacar su doctorado en historia. Entonces con nosotros desde el cuerpo de bomberos y desde muchas cosas le presentamos a las personas. Voy a nombrar unos 2 o 3 nomás. A Jorge Rico, varios historiadores de Facatativá, que me acuerdo nomás de Jorge Hernando Rico, varios historiadores de Facatativá, y ella comenzó a hacer el estudio de una época, de un periodo histórico de Facatativá que no se había trabajado, y sacó su tesis, y de esa tesis ha sido un libro de consulta de muchos historiadores y muchos facatativeños. Es de resaltar que el esposo de ella, cuando trabajábamos en bomberos y todo también, pues buscaba la manera de conocer las personalidades de Facatativá que hubieran tenido algo que ver con la historia o con las anécdotas de la historia de Facatativá, y lo hizo. Recuerdo de ella cosas importantes, como siempre a través de la enseñanza de su colegio buscaba cómo los niños quisieran al municipio de Facatativá. Es importante el libro, ¿por qué? Porque con ese libro un 70% de las personas que han hecho algo de Facatativá lo han tomado como base. Entonces es lo importante. Me parece muy holgado, muy bonito de que por fin un joven y un colegio se acuerde de hacer un homenaje a una persona. En este momento no sé de ella, sé que los hijos están en Inglaterra. Creo que el único que quedó vivo de ese grupo soy yo.
Carlos Fernando Pinilla, que era el comandante de bomberos de Facatativá, fuimos al Colegio La Victoria, donde era el Colegio Nacional para los facatativeños antiguamente, a llevarle las condolencias porque el esposo de ella murió intentando dentro del colegio salvar unas personas que se murieron en el aljibe que él tenía. Y pues se lleva uno una sorpresa porque nosotros fuimos a mostrarle pues el agradecimiento del cuerpo de bomberos. ¿Y cuál es la sorpresa que nosotros nos recibimos? Que ella nos recibió y enseguida nos entregó una bolsa plástica donde tenía todos los documentos del cuerpo de bomberos y todas las cuentas, porque el esposo era el tesorero del cuerpo de bomberos. Eso pues, ella nos dio un ejemplo de que lo más importante para ella era la parte espiritual que tenía dentro de su religión. Puede que no todos la hayan conocido de frente o hayan hablado con ella. Sin embargo, han encontrado su excelente texto de la historia de Facatativá. Por eso, tenemos a Andrea Cárdenas, geógrafa de la Universidad Nacional y gestora cultural, a Patricia Triana, magíster en Historia del Arte, y a Martín Luque, profesor de Historia y Ciencias Sociales. Buenas tardes para todos y para todas. A solicitud del profesor Martín Luque, hago este video para compartir con ustedes la primera vez que me encontré con el texto de Jane Marvin Buford de Buchanan's, Facatativá, Pueblo, Encomienda y Resguardo, de 1538 a 1852. Cuando estábamos trabajando hacia el año 2012 en el diseño del programa de formación y hecho Yusgoscua del Parque Arqueológico de Facatativá, empezamos a indagar bastante sobre la información y las investigaciones que se han realizado sobre Facatativá. Ya lo veníamos haciendo previamente, pero digamos que en el año 2012 fue la tarea concreta de encontrar esa información, de ubicar todas las investigaciones y estudios que se habían realizado sobre Facatativá, y realmente encontrar este texto fue muy importante para la discusión, para la comprensión, para el diálogo, entender a Facatativá en una dimensión histórica sobre la que teníamos muchas preguntas, sobre las que no teníamos mucha información, mucha referencia. Habían algunos estudios previos, como el consolidado de información del parque arqueológico. Sin embargo, llegar a Buchanan's fue abrir un libro muy importante, una página muy importante de la historia, poder encontrar esa cartografía, esos nombres propios, esos nombres muiscas, esa referencia a los territorios, a las encomiendas, a las haciendas, a la historia de conformación de Facatativá fue fundamental para el hecho Yusgoscua, fue fundamental para nosotros como facatativeños, y es un hallazgo de un valor incalculable que posteriormente tuvimos la posibilidad de compartir con otros investigadores y con otras personas conocedoras de la historia, y para quienes también sigue siendo un texto muy vigente. Y para todos, pues la recomendación de visitar, de conocer todo el trabajo valioso de Buchanan's. La importancia que tiene Jane Buford de Buchanan's para el estudio posterior a ella de la historia de Facatativá es importantísima, porque ella logró hacer un mapa, definir cuáles eran los espacios en los que los pueblos indígenas habían habitado nuestro municipio. Ni antes ni después de ella hemos vuelto a encontrar un estudio tan juicioso de archivo y de fuentes que nos permitan hacer esa ubicación. De hecho, y lo hemos hecho aquí en el colegio, intentar definir cuáles son esas regiones en las que ella divide nuestro municipio no es una tarea sencilla.
Entonces es un legado muy importante para quienes queremos seguir estudiando y para quienes queremos seguir entendiendo cómo fue habitado el municipio y la región en épocas anteriores a la llegada de la conquista de la colonia española. Bueno, yo creo que el trabajo de la profesora Buchanan es muy importante porque es una investigación que sienta precedentes dentro de la historiografía de Facatativá. Creo que después de algunos años de estar revisando los documentos históricos que hay sobre el pasado de Facatativá, el trabajo que hace la profesora Buchanan es uno de los primeros que utiliza un método historiográfico que se para desde un paradigma social e intenta reconstruir ese pasado colonial. Creo que hay una deuda histórica muy importante con esos pueblos indígenas que habitaron este territorio, que habitaron el altiplano cundiboyacense, que habitaron en concreto esta parte noroccidental de la sabana de Bogotá. Y es ella la primera que hace un ejercicio de investigación riguroso de búsqueda de información en archivos históricos. Entonces se dirige al Archivo General de la Nación, también revisa el archivo parroquial, revisa el archivo parroquial de Funza, y eso le permite empezar a reconstruir un poco cómo fue esa Facatativá de la colonia, pero también cómo se dio esa llegada de los españoles y de los europeos, cómo se hace el proceso de invasión y de conquista, qué pasa con la tenencia de la tierra que inicialmente le pertenecía a esos pueblos indígenas y cómo se fueron institucionalizando estas figuras del resguardo y de la encomienda, y a la final cómo esos indígenas van desapareciendo, otros van desapareciendo por varias razones, ¿no? Porque van migrando, porque entraron en ese proceso de mestizaje con la población europea que llegó, también más adelante con la población afro que vino dentro de toda esta dinámica del esclavismo. Y esos aportes que nos da la profesora Buchanan nos permite empezar a rastrear qué pasó con esos pueblos indígenas, cómo desaparecieron, pero creo que también ella propone hipótesis muy importantes y pone una discusión que es muy álgida en este momento, y sobre el tema de la fundación. Y creo que es álgida no simplemente porque se contradiga que Facatativá tiene una fecha de fundación, sino porque creo que es muy importante reivindicar qué pasó con esa figura territorial de los pueblos de indios. Finalmente, lo que hace la profesora Buchanan es decir que Facatativá durante todo el periodo colonial siguió siendo un pueblo de indios, algo increíble por ser una población que estaba ubicada a orillas del Camino Real que conectaba a Honda con la ciudad de Santa Fe, y esto, digamos que tiene unos determinantes que son bien interesantes de analizar. Y pues Facatativá desde hace siglos, y no solamente desde hace siglos, yo creo que desde hace un par de milenios ha sido un paso de intercambio comercial, un paso de intercambio de prácticas culturales, de técnicas, de conocimientos, de saberes, y en ese sentido el aporte del trabajo de la profesora Buchanan es muy importante para seguir pensándose cómo fue ese pasado reciente o ese pasado colonial de Faca, pero también porque nos permite empezar a abrir más preguntas y empezar a generar nuevas propuestas de investigación. Creo que ella nos deja en claro que hay que seguir haciendo ejercicio de investigación histórica, hay que seguir yendo a los archivos históricos y buscar la información en donde está. Mucha información está resguardada en esos archivos, pero no ha sido buscada, no ha sido registrada y no ha sido documentada o sistematizada. Y creo que ahí está una de las grandes labores. La historia de Facatativá tiene unas incógnitas impresionantes que motivan a que tanto docentes o académicos tomemos ciertas rutas de camino de trabajo y pues podamos empezar a dar respuesta a una gran cantidad de interrogantes que se abrieron no solamente con esta investigación, sino que se abren con todos esos fenómenos sociales que nosotros hoy evidenciamos en el presente y que no encontramos una causa concreta, histórica, y creo que ahí está el reto y el gran aporte de la profesora Buchanan
es muy valioso para el municipio. Creo que es importante leerla, es importante que las nuevas generaciones la conozcan, es importante que los profesores y en los colegios se discuta el trabajo que ella llevó a cabo y el trabajo pues, de otros historiadores que también han utilizado la investigación que ella hizo. Y creo que ahí está la tarea y está el gran aporte que nos deja ella con su trabajo y con su investigación. Por último, agradecer a Jane Buchanan por tan importante texto que nos deja, evidenciando la historia de nuestro municipio en demasiados aspectos a lo largo de los años. Con él podemos abarcar investigaciones mucho más profundas y precisas de nuestro municipio. También a la señorita Andrea Cárdenas, a la profesora Patricia Triana y a Martín Luque por aceptarme las entrevistas.